La historia se originó en un domingo común y corriente, de esos días en los que no ocurre nada fuera de lo normal, aunque se percibe un cambio en la atmósfera. Mi nombre es Evelyn, tengo 62 años y he disfrutado de una existencia apacible en un pueblecito cercano a Denver. Robert, mi esposo, y yo llevamos más de 35 años juntos en matrimonio. Contamos con 2 hijos, hemos experimentado diferentes etapas, y nos hemos adaptado con facilidad al ritmo diario. Al menos, eso fue lo que creí en ese momento. A lo largo de los últimos 10 años, Robert se ha destacado por su lealtad y dedicación en su empleo en una empresa de mercadeo a nivel local. El jefe de la persona es Daniel Hawthorne, un hombre en sus primeros 50 años, con un encanto especial y una presencia de mando que resulta imposible pasar por alto. En un par de ocasiones he coincidido con Daniel en reuniones de la empresa, siempre se muestra elegante, pulido y muy profesional. Sin embargo, en esta jornada en concreto, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Esa jornada, colaboré en una actividad benéfica local, y a las 3:30 de la madrugada, como de costumbre, Robert pasó a recogerme. Al regresar a casa, él mostraba una inusual falta de palabras, con la mente ocupada por algo que no lograba identificar. En sus ojos se reflejaba un mirador lejano, esa expresión que denota llevar una carga interna, pero sin estar dispuesto a abordarla en palabras. Al regresar a casa, tenía muchas ganas de desayunar tras una jornada agitada. Justo me había acomodado en mi rincón preferido del armario con una taza de té cuando sonó el teléfono. El teléfono laboral de Robert solía quedarse sin contestación de mi parte. Sin embargo, en esa jornada, una corazonada me indicó que tenía que recogerlo. Buenas. Utilicé un tono sereno pero lleno de interés al expresarme. La voz de Daniel resonaba con calma y dominio, revelando un matiz de profundidad en su tono. El individuo se llama Daniel Hawthorne. Lamento interrumpirte, pero requiero conversar contigo en privado. ¿Es este un momento propicio? Se encontraba en una situación complicada. Nunca antes Daniel me había telefoneado, al menos no sin la intervención de Robert. Observé a mi marido mientras paseaba junto a la ventana. Me miró directamente a los ojos. El timbre del teléfono no lo había oído, por lo tanto, desconocía la identidad de la persona que llamaba. Claro que sí, sin duda. Contesté notando una extraña presión en mi pecho. ¿Cuál es la situación actual? Daniel expresó su preferencia por no abordar ese tema por teléfono. Mostró una actitud más reservada. Tengo que comunicarlo cara a cara. Llegaré a tu hogar en media hora, si te parece bien. Experimenté un cambio en mis pensamientos. ¿Cuál era la razón por la que Daniel deseaba conversar a solas conmigo? Volví a dirigir mi mirada hacia Robert. Parecía estar sumergido en sus pensamientos, ajeno a la charla que se desarrollaba a su alrededor. Claro que sí. Traté de mantener la calma al expresar mis palabras. Permaneceremos en este lugar. Al despertar, me quedé inmovilizado por la incertidumbre que me invadía. ¿Cuál era el mensaje que Daniel necesitaba comunicarme? Mientras trataba de tranquilizarme, mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, intentando convencerme de que no había motivo de preocupación. Podría tratarse de un asunto laboral, tal vez un inconveniente en la industria minera que no guardaba relación conmigo. Sin embargo, la idea comenzó a rondar en mi cabeza. ¿Cuál era la razón por la que Daniel necesitaba comunicarse conmigo? Pasados unos 25 minutos, se escuchó un leve golpeteo en la puerta. Robert seguía absorto en sus pensamientos, por lo que decidí intervenir y contestar en su lugar. Daniel se encontraba frente a mí, luciendo tan impecable como de costumbre, aunque hoy parecía transmitir una sensación distinta, casi de fragilidad. Señora Evelyn, un nombre que resuena con elegancia y distinción. Una sonrisa cálida pero forzada se dibujó en su rostro, mientras sus ojos buscaban algún rastro de duda. Agradezco que hayas dedicado tiempo para conversar conmigo. Alcé la voz al pasar junto a él, pidiéndole que lo coloque dentro. Les ruego que se acerquen. ¿Les apetece tomar un café? Agradezco, pero no deseo. Con voz sosegada pero firme, Daniel expresó de inmediato. Agradezco tu gesto, sin embargo, hay algo que debo expresar y prefiero no demorarlo. Lo conduje a la habitación, donde nos sentamos en el extremo opuesto del sofá. La atmósfera entre nosotros estaba cargada de expectación.
La típica encantadora personalidad de Daniel se había transformado, dando paso a una fuerza inusual que nunca antes había presenciado. Con los ojos cerrados entre susurros, en un instante ninguno de nosotros pronunció palabra. Evelyn escuchó a Daniel comenzar con un tono de voz suave y tranquilo. Voy a compartirte algo importante, pero debes comprometerte a no comentárselo a Robert. Todavía no, mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Qué asunto tan importante justificaba tanta discreción? Con un grito lento, mis manos permanecían en mi espalda mientras aguardaba su siguiente movimiento. La tensión en la habitación aumentaba, cada instante parecía durar una eternidad. Se trata de Robert, mencionó Daniel, con su mirada fija en mí. Algo que mantengo guardado de él y de ti. Respiré hondo tratando de mantener la calma, aunque notaba cómo sus palabras me oprimían. ¿Estás preguntando por Robert? ¿Qué información sobre Robert podría tener Daniel que yo desconozca? Daniel mencionó en voz baja que ha estado involucrado en un asunto con un colega en el trabajo. Hace algunos meses, la dinámica entre nosotros experimentó un cambio y me sentía perdido sin saber cómo afrontarlo. No tengo la certeza todavía. Sentí como mi aliento se detenía en la garganta. Las palabras se ocultaban en el ambiente como una densa neblina, el silencio que le seguía con recelo. Mi corazón latía más rápido, mi mente trabajaba a toda velocidad para asimilar las palabras de Daniel. ¿Alguna cuestión? Repetí mis palabras con un tono alargado. ¿Con quién será? Daniel titubeó como si estuviera seleccionando sus expresiones con precaución. Aún no puedo revelarte quién es, pero lo que sí te puedo adelantar es que se trata de una persona cercana a Robert, alguien totalmente inesperado. De repente la temperatura de la habitación descendió y no pude evitar dirigir mi mirada hacia mi esposo, quien continuaba moviéndose rápidamente en la habitación contigua. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Daniel guardando este secreto? ¿Cuál era la razón detrás de su decisión de decírmelo? ¿Cuál era su deseo hacia mi persona? Me encontraba sin palabras. Me quedé sin habla, sumergida en el bullicio de los sentimientos que se ocultaban en mi interior. ¿Cuál era el conocimiento adquirido? ¿Cuál era la razón por la que Daniel depositaba su confianza en mí a pesar de todo? Observé su rostro tratando de descifrar sus intenciones al revelar esa verdad. Mostraba en su mirada un profundo sentimiento de responsabilidad, aunque también se percibía una pizca de desesperanza. Daniel afirmó que nunca tuvo la intención de lastimar a Robert, mientras su voz sonaba áspera. Requiero de tu asistencia, Evelyn. Estoy indeciso sobre cuál camino tomar. Toda esta situación es realmente compleja y he llevado a cabo una gran cantidad de tareas. Las palabras que me dijo me impactaron como un vendaval. Experimenté inquietud y confusión, aunque en mi interior logré comprender su sufrimiento. No se trataba únicamente de la deslealtad. Se trataba de la intrincada red de conexiones en la que todos estamos inmersos, a veces sin ser conscientes de ello. ¿Cuál es la razón de comunicarme esta información? Interrogué con un tono casi elevado. ¿Cuál es la razón de que sea en este momento? Daniel se aproximó a mí y sus ojos buscaban mi ayuda para comprender lo que le explicaba. Deseo evitar lastimar a Robert, sin embargo me siento perdido /diagonal sobre cómo solucionar esta situación. Eres la única en quien confío para guiarme en este momento difícil y encontrar una solución juntos. Fue capaz de percibir la carga de sus expresiones, la seriedad de la situación era evidente. No se trataba únicamente de un tema. Se trataba de la confianza entre dos individuos, una traición que ponía en peligro de destrucción total. ¿Dónde rayos puse eso? ¿Cuál era mi responsabilidad con estos datos? Permanecí en ese lugar en completo silencio, sintiendo como la revelación de Daniel pesaba sobre mí como una densa nube sofocante. Traté de comprenderlo todo mientras mi mente daba vueltas. Al observarlo por vez primera, dejé de verlo como el superior de Robert, para contemplarlo como un individuo que había cometido un fallo capaz de afectar a tantas personas, incluyendo a él mismo. Me encontré en silencio con la voz temblorosa, sin saber qué expresar. Aquí tienes. Jamás me lo hubiera imaginado. ¿Cuál es la razón de tu visita? ¿Por qué no te dirigiste de manera directa a Robert? Por un instante el semblante de Daniel cambió, mostrando sus ojos llenos de incertidumbre. Observó de regreso pasando la mano por su cabello corto,
una acción que parecía mostrar su conflicto interno. De forma apacible, mencionó que no podía comunicárselo a Evelyn. Me resulta complicado. He cometido errores irreparables y lo último que deseo es causarle más sufrimiento. Sin embargo, siento que esto me está consumiendo internamente. Consideré que si lograba entablar una conversación contigo, quizás podrías asistirme en descubrir la forma adecuada de hacerlo correctamente. Mi corazón latía con intensidad por los dos. Mi esposo Robert, quien jamás habría sospechado de esta verdad, y Daniel, quien evidentemente batallaba con su responsabilidad y su bochorno. Siempre consideré a Daniel como el epítome de la profesionalidad, un individuo que siempre sabía manejar cualquier situación. En ese momento lo observé como alguien más atrapado en el torbellino de sentimientos humanos, intentando hallar una salida de una circunstancia que se había descontrolado por completo. Dudé en ofrecer mi ayuda, murmuré con frialdad en mi voz. Es demasiado para asimilar. Desconozco tus expectativas hacia mí, pero simplemente soy la pareja de Robert. Lamentablemente no puedo solucionar este problema por ti. La cara de Daniel se ruborizó brevemente y después se volvió a abrir, como si estuviera evaluando mi respuesta. Parecía que lo solicitado era excesivo, llegaba demasiado temprano. Me reconoció que estaba en lo cierto al decir que no debió depositar esa responsabilidad en mí, aunque soy la única que entiende a Robert como él. Simplemente quería desahogarme con alguien. En este momento me resulta difícil convivir conmigo mismo. La fragilidad de su voz y la intensidad de su sufrimiento resultaban abrumadoras. Parecía haber bajado la guardia, revelando una faceta desconocida hasta entonces. No se limitaba a ser simplemente el líder seguro y exitoso, sino que iba más allá. Un hombre batallaba con las consecuencias de las decisiones que había tomado. Decidí inhalar profundamente en un intento por tranquilizarme. En algún momento será necesario que le hables a Daniel y le digas que no puede mantener este secreto eternamente. Daniel mostró una sonrisa mientras desviaba la mirada hacia el suelo, como si la carga de sus decisiones fuera abrumadora. Comprendo la situación, aunque dudo de mi capacidad para confrontarlo en este momento. Durante meses, le he estado diciendo mentiras a Evelyn. No estoy seguro de si tengo la capacidad para solucionar esta situación. Las palabras se ocultaban en el ambiente densas y corpulentas. El silencio que siguió resultaba abrumador, como si la habitación misma se hubiera sumido en la tensión que existía entre nosotros. Me encontraba sin palabras. ¿Podría proporcionarme más información a continuación? ¿Cuál sería la forma adecuada de abordar a un hombre que ha cometido un error de gran magnitud? ¿Cómo se le pudo confesar algo tan impactante a un hombre, a pesar de saber que eso podía destruir su universo por completo? Quizás sea conveniente retroceder un paso. Propuse la idea con delicadeza, siendo consciente de la importancia de mis expresiones. Daniel, es importante que te tomes un momento para reflexionar sobre tus verdaderos deseos. Estoy consciente de que Robert es una persona honorable. Si de verdad sientes afecto por él, debes encontrar la manera de expresárselo, aunque sea un desafío considerable. Daniel me miraba con unos ojos que parecían conocerme, un destello de esperanza brillaba en medio de la desesperación. ¿Piensas que recibirá mi perdón? No estaba seguro si contaba con una respuesta para eso. El acto de perdonar resulta ser algo de gran complejidad. No es algo que ocurre durante la noche. Necesita dedicación, empatía y disposición para restaurar lo que se ha dañado. No puedo revelarlo, contesté con calma, pero estoy familiarizado con Robert. Daniel es un individuo honorable. La fidelidad es primordial para mí. Mostrándole sinceramente tu arrepentimiento y brindándole el espacio y el tiempo que requiere, es posible que surja una posibilidad. Daniel se aproximó sujetándome del borde del sofá mientras asimilaba lo que le estaba diciendo. Su brazo fue tomado, y en ese instante logré observarlo batallando con sus propios remordimientos y temores. Era evidente que desconocía lo que le deparaba el futuro, sin embargo, se mostraba receptivo a escucharlo. Fue la primera vez que noté un destello de optimismo en su mirada desde que había salido al encuentro. Evelyn, no sabría cómo sobrellevar las cosas sin tu presencia, expresó con serenidad. En este momento, estás siendo más amigo de mí de lo que merezco. Me sujeté la cabeza con las manos. Daniel, no somos amigos. Me llamo la esposa de Robert.
Mi objetivo es asistirte a ti, y a la vez colaborar contigo en el proceso. Permanecimos en silencio durante un extenso periodo, sumergidos cada uno en nuestras propias reflexiones. La habitación se encontraba cargada con el peso del secreto revelado por Daniel, aunque también se percibía algo adicional en el ambiente. Algo sorpresivo, algo que pareció ser el inicio de una nueva percepción. Por último, Daniel se puso de pie, ajustando su atuendo con un ruido grave. Sería conveniente que me marchara. Es muy probable que Robert esté buscando información sobre mi ubicación actual. Prefiero que él no tenga motivos para desconfiar. Mis lágrimas brotaron mientras notaba cómo la tensión en mi cuerpo empezaba a disiparse poco a poco. Permaneceré a tu lado, Daniel, siempre y cuando sigas el camino correcto. Es imposible evadir esta situación. Recibí una sonrisa leve y algo monótona por parte de él. ¿Te encuentras bien? Me encargaré de solucionarlo, Evelyn. Aunque desconozco cuál será la acción a seguir, la llevaré a cabo. Mientras me dirigía hacia la puerta, no pude evitar experimentar una sensación de inseguridad a mi alrededor. La situación no llegó a su fin, al menos no de inmediato. Sin embargo, en mi interior existía una esperanza de que quizás, solo quizás, las circunstancias pudieran ser solucionadas. Daniel cometió un error grave, sin embargo, todos pasamos por momentos de vulnerabilidad. Se le cuestionaba si tenía la capacidad de recuperar lo que había dañado. Al cerrarse la puerta a sus espaldas, me vi de repente en la habitación, rodeado únicamente por el silencio y mis propios pensamientos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Sería posible asistir a mi esposo en atravesar esta tempestad marina? ¿Es posible que Robert llegue a perdonar a Daniel en algún momento? Y sobre todo, ¿sería factible que todos progresemos a partir de ahora? No contaba con las respuestas, pero por vez primera en mucho tiempo, me percaté de algo significativo. En ocasiones, lo más complicado no es únicamente aceptar la realidad, sino lidiar con las repercusiones que conlleva. El sendero que se extiende ante nosotros, sin importar cómo se presente, requerirá dedicación, perseverancia y mucha determinación. Los días posteriores a la confesión de Daniel se caracterizaban por una extraña y palpable tensión que parecía inamovible. Realicé las acciones habituales de mi día a día, preparando alimentos, haciendo tareas domésticas y colaborando con Robert en sus labores. Siempre percibía un presentimiento en lo más profundo de mi ser, la certeza de que pronto todo sufriría una transformación. Daniel y su terrible sueño no salían de mi mente. Sin embargo, no podía evitar tener a Robert en mente, mi esposo, la persona a la que le contaba todo, aquel que desconocía lo ocurrido entre su jefe y yo. Cada vez que posaba la mirada en él, experimentaba una intensa incomodidad en la zona lumbar. Daniel no era el único que tenía la responsabilidad de guardar el secreto. La preocupación por lo que ocurriría al revelarse la verdad era constante. ¿Nuestras vidas se desmoronarían por separado? ¿Sería factible restaurar lo que se dañó? Aunque dudaba de las respuestas, tenía una certeza. Estuve presente por Robert sin importar las circunstancias. Una noche avanzada, poco después de la cena, la tensión en el ambiente se hizo demasiado intensa para ser pasada por alto. Robert había estado ausente últimamente y notaba la tensión que se interponía entre nosotros. Nos encontrábamos sentados listos para ver una película juntos, sin embargo parecía que su atención estaba en otro sitio. Cada vez que trataba de entablar una conversación con él, recibía una respuesta ausente, sus ojos perdidos en el escenario sin prestarle atención. Robert, me pregunté con calma si todo estaba en orden. Detuvo su movimiento con la mano helada suspendida en el aire al llegar al control remoto. Observé la tensión reflejada en su rostro, la amplitud de sus brazos y la rigidez en su espalda. En un instante creí que me iban a ignorar, pero en cambio, tomaron el control remoto y me observaron de nuevo. Daniel ha estado en mis pensamientos, mencionó con calma. Últimamente ha tenido un comportamiento un tanto peculiar, ¿no le parece? Experimenté una sensación gradual en la parte interna de mi garganta. Mientras intentaba expresarme, mi corazón latía con fuerza, pero las palabras adecuadas parecían esquivarme en ese momento. Así sucedió. El instante que me llenaba de miedo. Necesitaba comunicarle algo, pero ¿qué exactamente? ¿Sería conveniente revelarle la verdad? ¿Debería continuar fingiendo que todo estaba bien, que no existía ninguna información oculta entre nosotros?
Respondí con cuidado, tratando de mostrar indiferencia. Últimamente se ha comportado de manera un tanto peculiar. Estoy convencida de que no se trata de algo grave. Robert me regaló una leve sonrisa familiar, sin embargo percibí algo en su mirada que me causó tristeza en el corazón. Evelyn, no tengo idea. Después de tantos años colaborando juntos, jamás lo había percibido en ese estado. Me estoy cuestionando si algo está ocurriendo, quizás no logro visualizar la situación en su totalidad. Las palabras que dijo me impactaron como un puñetazo en la tráquea. Comencé a tener ciertas sospechas y me angustiaba la idea de que él descubriera la verdad de esa forma. Necesitaba hallar una forma de garantizar que no se explayara demasiado. Le dije a Robert que estaba reflexionando en exceso, tratando de mostrar seguridad en mis palabras. Últimamente Daniel ha estado experimentando una gran cantidad de estrés debido a sus responsabilidades laborales y demás compromisos. Quizás solo requiera un pequeño periodo de adaptación. Ya conoces cómo es. Sin embargo, Robert no se mostraba seguro. Con una mirada sin brillo, me observó como si estuviera indagando en algo más profundo. No tengo la respuesta, Evelyn. Hay algo que no marcha bien. Puedo percibirlo. Me da la impresión de que Daniel me oculta algo. Siempre se ha caracterizado por ser reservado, pero he llegado a conocerlo lo bastante como para detectar cuando algo no marcha bien. Estoy aburrido al extremo, siento mi corazón acelerado. Fue en ese instante cuando me vi en la necesidad de elegir. ¿Sería conveniente revelarle toda la información? ¿Es conveniente mantener en reserva la confidencialidad de la información de Daniel? ¿Será mejor permitir que Robert lo averigüe por su propia cuenta? Antes de poder articular palabra, Robert se puso de pie y pasó las manos por su cabello con gesto de frustración. Me dispongo a comunicarme con él por teléfono. Requiero conversar con él. Robert, aguarda un momento, expresé elevando mis pies. Tomé su brazo, mis dedos temblorosos al sostenerlo. No te atrevas, no de esa manera. Su mirada se posó en mí, con sus ojos reflejando confusión y frustración. ¿Cuál es la razón para eso? Si algo sucede, es imprescindible que me informen. Es imprescindible solucionarlo. Mi voz gritaba, comprendo, pero quizás exista una forma más efectiva de conseguirlo. Te pido que lo dejes reposar un rato. Su mirada se posó en mí durante un extenso periodo, como si estuviera evaluando mis palabras en contraposición a sus instintos. Al final, soltó un grito mientras resignaba su postura. Evelyn, no logro comprenderlo. ¿Cuál es la razón de tu actitud tan cautelosa hacia él? Las lágrimas mojaban mis ojos, pero los enfrenté con determinación, pues comprendo la situación. Conozco el secreto que guarda. Al dar un paso hacia mí, sus ojos se abrieron de sorpresa y su rostro reflejaba inquietud. Me preguntó con preocupación, Evelyn, ¿qué sucede? ¿Cuál es tu nivel de conocimiento? Mis ojos se cerraron mientras mi corazón se agitaba. Me gustaría expresarle todo lo que siento. Me gustaría sincerarme, relajarme, pero no logré hallar la manera de expresarlo. La realidad resultó ser más compleja de lo que había previsto y dudaba de las capacidades de Robert. Exclamé con voz apenas perceptible, no estoy segura, Robert. Todavía no. Te ruego que mantengas tu confianza en mí un poco más. Con un grito pausado, aún divisaba la incertidumbre reflejada en sus ojos. Evelyn, esto no me agrada. No me agrada la falta de conocimiento. Respondí con calma, estoy al tanto. En ocasiones, es necesario abordar ciertos aspectos en privado antes de compartirlos con los demás. Robert permaneció un instante más con la mirada clavada en la mía, antes de que me abrazara con fuerza. Experimenté la tranquilidad de su abrazo y por un instante fugaz, todo volvió a sentirse protegido. Sin embargo, era consciente de que esa tranquilidad no sería eterna. La verdad se acercaba sin importar si estaba preparada o no. Los días posteriores a nuestro diálogo transcurrieron rápidamente. A pesar de las noches apacibles que compartimos, percibí la tensión entre Robert y yo. Mientras él se esforzaba, era evidente para mí, sin embargo, algo en mi interior persistía reteniéndome, evocando el secreto que mantenía oculto. Cada vez que posaba la mirada en él, experimentaba una sensación. El peso de su presencia se hacía sentir en mi pecho.
La atmósfera entre nosotros estaba cargada de palabras sorprendentes, y era evidente que esa situación no era sostenible a largo plazo. Una semana más tarde finalmente se comenzaron a ver avances en la situación. Robert regresó a casa después de su jornada laboral en un día de domingo lluvioso. Siempre se encontraba fatigado, pero en esta ocasión su forma de moverse tenía un matiz distinto. Parecía estar distraído con la mente ocupada en algo que no lograba resolver. Al entrar en la habitación, al principio ni siquiera me reconoció, tenía la mente en otro sitio. Al incorporarme del sofá, mi corazón comenzó a latir más rápido. «Robert, ¿está todo en orden?» Traté de mantener la calma en mi tono al hacer la pregunta. Una vez más me topé con él, y en su mirada percibí la lucha interna. «Hoy conversé con Daniel», mencionó en tono suave. Al final, reconoció la verdad. Cuando me quedé inmóvil, sentí como el ambiente se volvía árido y mi corazón se hundía en mi vientre. Lo que más temía se hizo realidad. Robert descubrió la verdad. Traté de ocultar mi miedo, pero estoy convencida de que él podía ver claramente a través de mí. Se acercó un poco más, sus ojos fijos en los míos. Me informó acerca de la oferta que me estaba proponiendo. Le comunicó que había sido tú quien le mencionó que lo estabas teniendo en cuenta. Y así fue en realidad, sus palabras abarcaron mucho más que eso. En relación a todo lo que ocurrió entre ustedes dos. Cuando las palabras se desvanecían, experimenté como el suelo desaparecía bajo mis pies. No se trataba únicamente de la oferta. La petición urgente no solo pertenecía a Daniel. Ya está. Los diálogos, la presión, los sentimientos que habíamos generado entre nosotros. Ya no tenía la responsabilidad de guardar el secreto que había estado ocultando. Pido disculpas sinceramente. Exclamé con tanta fuerza que mi voz se quebró. Tendría que haberte comunicado. Mi intención no era lastimarte, Robert. Jamás deseé que esto ocurriera. Durante un extenso periodo permaneció en silencio sin apartar la mirada de la mía. Observé el sufrimiento reflejado en sus ojos, pero también percibí algo adicional. Algo de menor intensidad, como una comprensión. Exclamé hasta quedarme sin voz. Se acercó y tomó mi mano con su suave y decidido contacto. Evelyn habló con tranquilidad, expresando su desconcierto al no encontrar las palabras adecuadas. Me encuentro molesta en este momento. Me encuentro lastimada. Sin embargo, logro comprenderlo de cierta forma. Conozco la personalidad de Daniel. Podría resultar convincente y persuasivo. Sin embargo, jamás imaginé que llegaría tan lejos. Jamás imaginé que estarías implicado. Mi voz se quebró al decir que no deseaba estar implicada. Sin embargo, estaba atravesando una situación. Me resultaba complicado expresar una negativa. Al escuchar sus palabras, experimenté una sensación de deber hacia él, como si fuera mi responsabilidad brindarle apoyo. Sin embargo, mi intención nunca fue ser deshonesto contigo, Robert. Jamás. Robert movió mi mano, mostrando en su rostro una combinación de desconcierto y melancolía. Tal vez no logre perdonarte del todo por esto, Evelyn, pero estoy lista para hacer el esfuerzo. Entiendo la situación. Después de todo el tiempo que hemos compartido, reconozco que las circunstancias no te han sido favorables. Sin embargo, a partir de este momento, es fundamental que mantengamos una comunicación sincera y directa. Lágrimas recorrieron mi rostro mientras lloraba. Entiendo, Robert. Entiendo la situación. Fui envuelto en un abrazo fuerte, acercándome a él como si fuera mi única salvación en ese instante. Mi cabeza daba vueltas, mis sentimientos eran una mezcla de vergüenza, bochorno y alivio. Después de tanto tiempo, finalmente habíamos alcanzado este momento crucial, y en ese instante, dudaba sobre lo que nos depararía el porvenir. Sin embargo, algo era indudable. El secreto revelado había transformado por completo nuestra relación, ya no era la misma de siempre. Pasados unos días, Daniel se puso en contacto por teléfono. Desde esa noche no había tenido noticias suyas y me invadía la incertidumbre de si volvería a cruzarme con él. Sin embargo, al hablar por teléfono, su tono era suave y lleno de culpa. Expresé mis disculpas a Evelyn diciendo, lo siento, Evelyn. No deseaba que las circunstancias se desarrollaran de esa manera. Fue un error ponerlo en esa situación.
No tengo ni idea de lo que pasaba por mi cabeza. Me encontraba en una situación en la que no sabía cómo expresarme ante esa persona. Ese individuo fue quien traspasó un límite, colocándome en una circunstancia de la que nunca deseé formar parte. Sin embargo, en ese instante me percaté de algo. Al igual que yo, él se encontraba completamente desorientado. Tanto él como yo tomamos decisiones que nos condujeron por este sendero, pero nunca logramos evitar lo suceso. Le comuniqué a Daniel con tranquilidad que no era capaz de solucionar el problema. No puedo formar parte de tus planes, pero deseo que logres regresar por el camino correcto. Pasó un extenso silencio al otro lado de la llamada antes de que volviera a expresarse. Comprendo, Evelyn. Entiendo la situación. Siempre recordaré tu ayuda, pero entiendo la importancia de seguir adelante. Solo deseaba informarte de eso. La conversación llegó a su fin de esa manera. Al alejarme del teléfono, experimenté una extraña combinación de melancolía y tranquilidad. Daniel ya había tomado sus decisiones y yo también había tomado las mías. En este momento me restaba la tarea de reconstruir mi vida, arreglar la situación que acordé con Robert y seguir adelante. Los días posteriores resultaron ser bastante complicados. A pesar de la gran cantidad de tareas pendientes que teníamos, Robert y yo aprendimos a ser receptivos el uno con el otro, a expresarnos sin temor a ser juzgados o recordados por ello. A pesar de la incertidumbre que se presentaba en el futuro, tenía la certeza de que nuestra fortaleza se había fortalecido al confrontar la realidad en compañía. En cuanto a Daniel, no lo había encontrado desde esa ocasión. Desconocía que el porvenir le brindaría apoyo, el cual no requería. Él trazaba su propio camino y yo seguía el mío. Durante este proceso he adquirido un conocimiento importante. La relevancia de ser honesto, la capacidad de perdonar y la fuerza de seguir adelante aun en medio de la adversidad. Aunque la vida no era ideal, era nuestra para disfrutar. Por tal motivo expresé mi gratitud.